Vámonos, Jaime, ya. Ay, Hola, gracias, Jaimito. para ti. Gracias. Bien, gracias, Karen. Entramos en nuestro exitosísimo espacio de ufología. Hoy día vamos a conversar acerca de los grandes enigmas. Cómo se construyeron pirámides, cómo se arman todas esas cosas. ¿Qué significa grandes enigmas? Bueno, generalmente existen objetos, ¿verdad?, alrededor de todo el planeta que no han podido ser explicados por la ciencia. Es decir, la ciencia contemporánea no tiene aún una explicación coherente, vamos a decir, para poder comprender cómo fueron construidos estos objetos, ¿no? Que serían un claro vestigio de la conexión que habría existido en un pasado, ¿verdad?, de estos famosos seres viniendo de las estrellas a mezclarse con esta humanidad. Y así encontramos en muchas partes de este planeta objetos que nos llevan a la clara conclusión de que un conocimiento superior fue infundido en esas épocas. ¿Qué son, ¿no? por ejemplo, las calaveras de Lubantún, hechas de cristal? Mira, en un templo maya, allá en el Tikal, en Guatemala, se descubre, ¿verdad? Ese es Ann Mitchell Head, ¿ok? Hace más de 50 años, el padre de ella descubre esta calavera en la base de un templo maya. Esta calavera es de cristal de cuarzo puro y tiene una antigüedad de 5.000 años. ¿Cómo se había tallado esta calavera? Pues esa es una gran pregunta, pero si le preguntas hoy a un gemólogo, le preguntas a un tallador de estas piedras, ¿verdad?, porque es cuarzo puro, la única forma que podríamos haberlo hecho es con un láser, con un puntero láser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la perfección de esta calavera extrema el conocimiento de hace 5.000 años. Este es el descubridor, ¿verdad? Su padre, el padre de Ann Mitchell Head. Entonces, este era una persona, un arqueólogo que visitaba mucho y conocía a los mayas, o sea, estudiaba mucho su cultura. Esos son los análisis que se hacen, pues, en el Museo de la Humanidad en Londres, y se pesa en agua, en aire, o sea, y tiene desconcertado a los científicos porque realmente no se sabe. La data, ¿verdad?, la data de este objeto, vamos a decir, es de 5.000 años de antigüedad. Es perfecto su tallado y se habla incluso de que tendría ciertos poderes catalíticos medio enigmáticos y misteriosos. ¿Dónde se encuentra frente a las energías? Este objeto está ahora mismo en Londres, ¿no?, en el Museo de la Humanidad, y lo tienen asegurado en $50 millones, fíjate. ¿Y lo siguen estudiando, me imagino? No, pues ya es, la conclusión está dada. O sea, la antigüedad, que era lo principal, 5.000 años de antigüedad, ¿ok? Los elementos que se habrían utilizado para su tallado, ¿verdad?, no eran consistentes para esa época, hace 5.000 años, fíjate. Y bueno, es una pieza más que desconcerta hoy a la antigüedad, vamos a decir, a los que estudian la antigüedad, ¿verdad? Y los trabajos que se hacían en esas épocas, con una tecnología, pues, que recién ahora la conocemos, desde los 70, 80, y podríamos hacer estos trabajos. Esto nos demuestra, pues claro, desde luego, nosotros debemos aclarar que los ufólogos vemos todo desde nuestra óptica, ¿no? Claro. Esto tal vez por un arqueólogo puede tener otra óptica y otra interpretación, pero Ann Mitchell Head, que vivió mucho tiempo con los mayas, cree las teorías y lo que ellos les dicen. Incluso ellos les estaban diciendo que este elemento serviría para cierto tipo de comunicación con estos seres. Fíjate. A mí se relaciona mucho la cultura de Isla de Pascua, todo lo que son sus moai, con los extraterrestres. ¿Cuál es la relación que le ves? Muchísimo. El problema es que lastimosamente todas estas historias han caído en lo que lastimosamente se lo considera mitología, ¿no? Fíjate tú, a más de lo asombroso de la construcción de los moai, existe un elemento que es definitivamente imposible de explicar, y es el transporte de estas estructuras gigantescas hasta 13 kilómetros de distancia. Y tú desde, por ejemplo, el Rano Raraku, desde el volcán de donde supuestamente se consiguieron las piedras del elemento principal para ¿Con qué fuerza se trasladaron? Exactamente, mira, ahí no hay una vegetación exuberante para decir que usaron troncos, ¿verdad? Y si hubiesen utilizado troncos, pues hubiera quedado tal vez algún vestigio, pero sin embargo podemos observar todos estos especies de pequeños volcanes, el Arrao de las Piedras, que tienen una, vamos a decir, una estructura magnética totalmente diferente a la común de la misma isla, ¿no? Ahí, por ejemplo, en estas lagunas, la brújula se desorbita, ¿ok? O sea, la brújula no trabaja en su orden direccional. Mira, esto es de Egipto, ¿verdad? Uno de los enigmas también que hasta el momento no puede ser, vamos a decir, descifrado. Existen las 3 pirámides más visitadas por los turistas, que es Keops, Kefren y Miserinos, ¿verdad? Pero realmente son 60 pirámides. Bueno, mi teoría vamos a hablar lo más sencillo posible. Agarremos la del centro, la pirámide de Keops, esa, ¿ok? Tiene 2.300.000 bloques
el más pequeño pesa 4 toneladas. A los 97 metros de altura, por ejemplo, existe un solo dintel cubicular, ¿verdad?, que pesa 600 toneladas. Fíjate, cómo alzar ese peso en esa época, hace 9.000 años que datan las pirámides. Mira, las líneas de Nazca, por ejemplo, otro de los grandes enigmas que aún no tiene explicación, ¿verdad? Muchas figuras gigantescas que solamente pueden ser observadas desde el cielo. O sea, necesitas trepar más de 400 o 500 metros en el aire para poder tener una visión clara. Incluso existen pistas, como pudimos ver ahí, que era una especie de pistas de aterrizaje. Existen 50 pistas de 182 metros exactos cada pista. Ahora, interpretado por algunas personas, se ha dicho que es un cosmódromo y se ha hablado. Por eso los indígenas que trazaran esta... Los nobles indígenas tienen unas túnicas en donde está una escritura que se llama los uncus, y esa escritura todavía no puede ser descifrada. En el caso de los egipcios, por ejemplo, se utilizó la piedra roseta para descifrar lo que dicen los jeroglifos. Aquí no existe una nomenclatura que nos pueda ayudar a descifrar qué significaba esto, pero la historia está registrada ahí. Y lastimosamente, en Pascua, por ejemplo, cuando tú hablas con los ancianos, con el jefe de los ancianos, ellos te dan su versión que lastimosamente es distorsionada por, vamos a decir, la técnica contemporánea, y que tratan de encasillarlo en mitología. Si Arthur Evans hubiese pensado que la Atlántida, por ejemplo, era mitología, nunca hubiera descubierto la cultura minoica, ¿verdad? Si, por ejemplo, Gilgamesh hubiera pensado que Troya era mitología, no, su esposa no hubiera podido lucir las joyas de Troya. Fue descubierto. Jaime, pero estos dibujos de Nazca no podrían ser, por ejemplo, señales a extraterrestres, porque son tremendamente grandes. Pues para un buen entendedor puede servir, ¿verdad? Puede ser constelaciones graficadas ya en el cosmos. No te olvides que nuestras culturas, nuestros antepasados tenían un gran conocimiento, los mismos mayas, de la matemática, la alta matemática, la medicina, la agricultura, la astronomía. Ellos comprendían perfectamente que nosotros no somos un ente aislado como planeta, que pertenecemos a un gran entorno cósmico, Jaime, que somos parte los de algo, estudios ¿no? que ha hecho la NASA, básicamente, de los otros planetas, ¿se han visto o se han registrado vestigios de naves o de extraterrestres en otros planetas, por ejemplo, en la Luna, que se visitaba por el hombre, o en Marte? Claro, muchos. Nosotros tuvimos una entrevista con el doctor James Hurtag en Canadá, y ahí él nos conversaba sobre, tú escuchaste la pérdida de la sonda Mars Observer. Bueno, sí. Mira, este es el rostro de Sidonia captado, son fotos de la NASA, ¿no?, en donde se puede ver claramente pirámides a la derecha de sus pantallas, y este es el número de las fotografías del vikingo, ¿verdad? Vikingo, mariner y viajero han sido las zonas que nos han traído. Mira este rostro gigantesco, ¿sí? Tiene como 2.600 metros de largo por unos 1.600 de ancho, ¿no? Y claramente podemos observar, ¿verdad?, que Mars Observer, pues, logra estas fotografías extrañas, perdón, no estas fotografías, no, sino las que vamos a mostrar a continuación. Extrañamente, fíjate, este rostro de Sidonia tiene a su alrededor, ¿no?, 2.410 metros por 1.600 de ancho, pero tiene a su alrededor una especie de faja en la cabeza que asemeja mucho a culturas antiguas, ¿no? Ya sea la egipcia, la mesopotámica, en donde podemos observar una similitud. Fíjate tú, ese contorno, el contorno que está ahí graficado, ¿verdad? Mira con este, ¿ok?, con antiguas esculturas que también están encasilladas lastimosamente dentro de la mitología, pero que esto ha sido considerado por los exobiólogos como una especie de arqueología extraterrestre, que nos estaría dando un indicio, pues, de que hubo o habitó alguna civilización inteligente ahí en Marte, ¿verdad? No estamos diciendo que hoy existe vida, estamos diciendo que hubo. ¿Y por qué mira no estas hay pirámides vida? en donde puedes ¿Por qué ver ya no habría? ángulos. Se habla de una teoría que a lo mejor hubo una guerra entre Marte, Sí, Venus, y quedó que también deshabitada. lastimosamente esto le suena a fantasía a muchas personas, ¿no? Esa es la versión que corre en el ardor, sobre todo de la ufología, cuando las personas penetran ya un poquito más en la investigación. Mira, este es James Hurtag. Él nos acaba de mostrar una fotografía que es sorprendente. Mira esta fotografía en Marte, una roca que tiene la letra beta. Fíjate tú, una roca. Y otras rocas ahí en forma de pirámide pequeñas, ¿no?, que tienen incluso una especie de M y una L al fondo, fíjate, donde la fecha nos está señalando. O sea, ¿cómo pueden existir rocas en Marte que tienen incluso nomenclaturas, ¿no? Y nomenclaturas nuestras. Así es. Ahora, fíjate tú, en la Luna, ¿no?, en los paneos, se están descubriendo esa especie de canales que llevarían, fíjate, es una especie de huella, que llevarían a cavernas dentro de la Luna. Y existen ya fotografías desclasificadas oficiales de la NASA donde se pueden ver estas cavernas en varias perspectivas, ¿ok?
Mira, este es un paneo del área. Como calles o huellas. Sí, o algo. tenemos primero las huellas, ¿verdad? O sea, que desembocan justamente, mira las huellas. Estas son las huellas. Y hay Perdón, muchísimas Jaime, ¿no de podría estas, ¿no? ser eso huellas dejadas por algún vehículo de la NASA? O... Sí, no, pero son diferentes las huellas del vehículo de la NASA. Mira, esta es la fotografía de la caverna en profundidad tomada en la Luna. Mira, es como la entrada a algo profundo, que algo existe ahí. Ahora, lo simpático es que cada vez que se toma una fotografía del mismo área, de tú, cada 30 días, ¿ah? el área y el relieve es diferente. Mira, esta es otra caverna, no es la misma. ¿Okay? Y de estos existen muchos, vamos a decir, andariveles lunares que nos están conduciendo mira estos círculos perfectos en la Luna. Eso es difícil que pueda ser producido por un impacto de un aerolito o un cometa global. Fíjate tú, son muy perfectos, lo que nos hace sospechar, no estamos afirmando nada, pero nos hace sospechar de que algo se está elaborando ahí. Y si queremos retomar objetivamente lo que nos han dicho los astronautas, dime tú, Felipe y Karen, ¿cuáles serían las personas más autorizadas para decirnos lo que existe en la Luna, sino los astronautas que caminaron en ella, que nos trajeron pedazos de rocas, ¿verdad? Y que nos están explicando de que esto existe. Entonces, la teoría de ustedes, los ufólogos, es que dentro de estas cavernas existiría vida. claro, el tema se presta para mucha especulación, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros afirmamos es de que ha sido visitada la Luna, Marte y muchos planetas de nuestra. Ahora ya nos están hablando de Europa, la Luna de Júpiter, y nos están diciendo que ya existen todos los condicionamientos de vida, que existe agua, que existen mares, y que ese es un principio elemental para que se haya generado vida. ¿Será que tal vez de a poco nos están dando o permitiendo el conocimiento para algo que va a venir? Solamente el tiempo nos va a dar la razón, solamente el tiempo nos va a decir. Con esto no estamos afirmando absolutamente nada, estamos diciendo que existe la vida extraterrestre y que no es de ahora, está correlacionado, como tú has podido ver, en tecnología y en estructuras, tanto en nuestro planeta como fuera de él, en el espacio. Porque si bien se han logrado estos elementos aquí en nuestro planeta, también en el espacio, y es que en el espacio estamos saturados realmente de arqueología, pero lastimosamente no han trascendido las fotografías porque ha habido una cohesión en la información. Bueno, cada día más interesante realmente conversar con el ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez, que nos va a acompañar. Ya mañana terminamos este ciclo, mañana viernes, que realmente ha sido muy, pero muy interesante y enriquecedor. Gracias, Jaime. Muchas Gracias a por ustedes. acompañarnos. Vamos ahora Gracias. con Germán Valenzuela, que tiene algo interesante que contarnos.